describiendo cómo es el día, sino cómo va a ser, cómo queremos que sea. Expresamos un Es un deseo. deseo. En el saludo expresamos un deseo. Obviamente, también aquí asoma lo que es muy habitual en todos nosotros, que es la ley del menor esfuerzo. Y en lo lingüístico, en lo comunicativo también opera. Generalmente abreviamos nuestros discursos, nuestras expresiones, en especial cuando recurrimos a lo escrito. En lo escrito normalmente recurrimos a abreviaturas, a algunas siglas, a algunos acrónimos. Y en lo verbal también. ¿Qué decir del chateo? ¿Qué decir? Allí abundan, si no abreviaturas, asoman los iconos, etc. Bueno, aquí, cuando decimos buenos días, en realidad estamos abreviando el saludo, porque eso es un saludo. Buenos días tenga usted, o buenos días tengan ustedes. Ahora, ¿por qué decimos buenos días? Cuando en realidad estamos viviendo y abarcando solo uno, el día miércoles. Claro, dos sentidos tiene. Que cuando saludamos a varios, es como decir, buen día tenga usted, buen día tenga usted también, y usted, y usted, y usted. Entonces, son varios buen día, los pluralizamos para extenderlos a 2, a 3, a 5, a 35. Y el otro sentido es que ese saludo de ese día también pedimos que se extienda a días sucesivos, que sea un buen día, pero multiplicado por infinito. Ese es el sentido. Bueno, chicos, ya vamos en 22, 21. Quiero recordar lo del día lunes. El día lunes quedamos en el punto de que ya algo sabemos del lenguaje, ya algo sabemos del lenguaje como sistema. El lenguaje como sistema, dijimos que tenía tres componentes fundamentales, tres subsistemas también en nuestra jerga, y son la fonología, la gramática y el léxico. Y cuando nos deteníamos en la gramática, también dijimos que podía llamarse morfosintaxis y también genéricamente, ampliamente, sintaxis, aunque en rigor la palabra sintaxis tiene que ver con también un componente de la gramática, que es aquel componente que se ocupa de la descripción y análisis de unidades de significado mayores a la palabra, es decir, frases, cláusulas, oraciones, párrafos y textos, y de cómo estas, así descritas en su estructura, en su forma, tienen modos de combinación. Las palabras, si se combinan, forman frases. Si se combinan, forman cláusulas. Si se combinan, forman oraciones y párrafos y también texto. Pero el modo que tienen estas unidades de significado, porque esos son la palabra, la frase, la cláusula, la oración, el párrafo y el texto, son unidades de significación, unidades de significado. Nunca mejor dicho, el significado, que es un componente del lenguaje, se hace uno. Por eso decimos unidad de significado. El significado se hace uno solo, una unidad. En la palabra, en su estructura, en su forma, hay un significado. Ciertamente sabemos que no hay uno solo, pero en abstracto decimos que hay un significado
de carácter unitario. En rigor, el significado de una palabra se hace uno o es uno y sí, diríamos que casi sin error, se hace uno cuando esa palabra ocurre junto a otra palabra, formando una frase, por ejemplo. Voy a recurrir otra vez al ejemplo de la palabra naranja. La palabra naranja, el otro día algunos decían, otros lo pensaron, pero no abrieron su micrófono, que la palabra naranja puede referir a la fruta o al fruto, en realidad. Pero también puede referir a un color. Pero si usamos la palabra aisladamente, dos tendrían al menos la razón. Es decir, uno dice es una fruta y el otro dice que es un color. Y los dos tienen la razón. Pero eso es porque hay dos acepciones de significado allí en juego. Pero si la palabra naranja ocurre junto a otra palabra formando una frase, esa doble significación se desambigua. Ya no es un significado doble, sino uno solo. El significado en ese caso, en una frase, se hace preciso, uno solo. Decir naranja podrida, estamos refiriéndonos al fruto, no al color. ¿Se entiende? Naranja, que en este caso tendríamos que decir naranjo claro, estamos refiriéndonos al color y lo estamos combinando con un adjetivo que hace referencia obviamente a un matiz del color. Entonces, las palabras aisladas no tienen un significado, sino varios posibles significados. Cuando el significado se hace uno y preciso, cuando la palabra ocurre junto a otra palabra, formando unidades de significado mayores, como la frase o la cláusula o la oración, por ejemplo. Bien, entonces la sintaxis se ocupa, la sintaxis se ocupa en la gramática de estudiar la combinación, la organización, la distribución de las palabras. Y la morfología se ocupa de la descripción de la forma de unidades de significado como la palabra y menores que la palabra. Y aquí me voy a estacionar. Una palabra en su estructura o en su forma tiene componentes menores, tiene partes. Y estas se advierten principalmente, no solo, por su estructura, por su forma. No sé si tienen una hoja por ahí, ojalá que la tengan. A mí me gustaría que escribieran la palabra niño. Niño. Que la escriban. Escríbanla. Les doy tiempo para que vayan a buscar lápiz al primer piso. ¿La escribieron? Sí. Muy bien. Muy bien. Niño. ¿Qué significado asignarían ustedes a la palabra niño? ¿Qué es niño? ¿Qué significado podrían asociar a esa palabra? ¿Varón? Ya. Un infante. Un infante, ya. La clasificación de género.
También. Muy bien. ¿Ya? ¿Han dicho Persona verdades? pequeña. ¿Nadie ha dicho algo equivocado? ¿Nadie dijo que es un mueble? Pero podríamos intentar amplificar o precisar este término, esta palabra, como por ejemplo, decir que es un ser humano de corta edad de sexo masculino. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. Ser humano de corta edad de sexo masculino. Está clarito que para una mamá, su hijo de 50 y tantos años es un niño también. Pero ese es un matiz, una acepción especial de uso de una palabra. Pero en términos generales, decir que es un ser humano de corta edad y de sexo masculino, creo que coincidiríamos los 7 millones, los 7.000 millones de hablantes de una lengua, si es que esta fuese la lengua española. Ahora yo les pediría que abajito escriban la palabra niña. Escriban la palabra niña. ¿Lo escribieron? Ya la escribieron, creo. Les di tiempo. A ver. Si ponen esta vez especial atención a su estructura o a su forma, advierten de que hay signos gráficos, letras, que son semejantes, y hay una que entre la palabra niño y la palabra niña son diferentes. ¿Cierto? La O y la A. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Si comparan las dos palabras en cuanto a su estructura, a su forma, se dan cuenta de que hay bastante coincidencia, pero que hay diferencia. El método comparativo o el método contrastivo en lingüística es fundamental. Fundamental. En el estudio del lenguaje, comparar, contrastar es el método. Claro, aquí nos escapamos de aquello que generalmente escuchamos o hemos escuchado o dicho, comparar es malo. No, aquí es bueno. Aquí es bueno, aquí es el método para ir dando claves o resultados en cuanto al estudio del lenguaje, y en este caso, del estudio de la gramática. Contrastar, comparar, es el método lingüístico por excelencia. Bien, pero si ustedes comparan entonces la palabra niño con la palabra niña, a propósito, ¿alguien se atreve a dar un significado de la palabra niña? Profe, a mí se Sí. me cayó el internet. ¿Ah? Se me cayó el internet. Pucha, caray. Pero Ya, después de pero te niño, escucho. ¿qué es la Tú no. ¿qué es la palabra Tú, niño? Y ahí quedé. ya. ¿Y en la palabra niña? No, La no sé qué anotaste. pusieron. Escríbela. Ya, Escríbela debajo de niño. listo. Vale. Lo que decía es que entre niño y niña, en la forma, en la estructura, por lo que hemos escrito, notamos de que hay
coincidencia en su estructura o forma y hay algo, una parcial diferencia o desemejanza en la parte final de la palabra. En un caso es la vocal O y en el otro caso es la vocal A. ¿Cierto? Correcto. Pero ahora, vamos con el significado de la palabra niña. ¿Qué es? ¿Qué se atreverían a decir ustedes en este caso ahora? Similar a la de niño, un ser humano de corta edad de sexo femenino, en este caso. Bien. Pucha, no tengo aquí los stickers para regalarte, pero sí tienes toda la razón. Qué Mira, WhatsApp y mandé stickers, profe. qué bueno que estás atenta a la clase. Eso es, pues, eso es ser humano de corta edad de sexo femenino. Entonces, a la diferencia de forma, hay una diferencia de significado. O al revés, el significado en este caso está asociado a una parte de la palabra. Yo le voy a pedir que tomen nuevamente el lápiz y que segmenten con una barra o una raya oblicua, para no decir recta, porque no les va a salir recta, donde, miren, comparen el primer elemento gráfico o letra de la palabra niño con niña. Es la N, ¿cierto? Sí. Bien. El segundo elemento es la I. Y Ahí. El tercer elemento es Ay, la E. Entonces, si ustedes comparan lo que es semejante, lo que es igual, con aquello que es desigual, en este caso la vocal O, hagan una barra hasta la letra ñ. En el primer caso y en el segundo caso. ¿Cómo, profe? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que la palabra niño tiene básicamente, claro, uno dice, tiene 4 letras, tiene 4 sonidos, pero no escapamos de eso. Hay 3 letras y hay una letra que se nos aparta. Entonces, la estructura de la palabra niño se segmenta en 2 partes. Niñi, así lo voy a pronunciar o intentar pronunciar, niñi, es una parte y O es otra. Niñe, en el segundo caso, es una parte y A es la otra. La vocal O y la vocal A, que son los elementos que son diferentes en este caso, los tendríamos que asociar a parte del significado, que también es diferente. ¿Recuerdan el significado de la palabra niño? Sí, dime qué era. Ser humano de edad de sexo Ser humano de corta edad de sexo masculino. Bien. Y en el caso de niña. Ser humano de corta edad de sexo femenino. Muy bien. Si ahora comparamos o contrastamos el significado, hay una parte del significado que es semejante y hay una parte del significado que es diferente. Bien. Hagámonos cargo de la vocal O. La vocal O, ¿a qué parte del significado lo asociaríamos? Masculino. Muy bien, sexo masculino. Y la vocal A en el segundo ítem. Sexo femenino. femenino. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso en cuanto al significado. Ya. Es hora de que ya yo les diga algo. Algo que no sepan, porque esto lo saben. Solo que lo hemos ido descubriendo poquito a poquito.
metódicamente. La palabra niño y la palabra niña, la palabra es una unidad de significado. Pero esta palabra tiene dos componentes, tiene dos partes. Y estas dos partes también son unidades de significado. Y se llaman morfemas. ¿Habían escuchado la palabra morfemas? No. ¿No? Sí. Sí, Sí. no, sí. A ver, ¿quién ya la conocía? ¿Qué significado tiene para ti, para ustedes, la palabra morfema? ¿Qué es un morfema? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Profe, yo lo podría asociar. No lo Como escuché en tiene ese la momento. palabra morfo, puede ser una forma también. Claro, Morfo. Algo de forma tiene que ver también. ¿Puede sí. ser? Es que morfema, Pero el fema no sé. no, pero ya, no, está bien. Pero morfema tiene que ver con forma. Pero no es solo forma. Ya dije que un morfema es una unidad de significado. Solo que menor, pequeña, mínima. Y miren, les voy a decir de inmediato una definición de morfema. Morfema es la unidad de significado, es la unidad de significado más pequeña. Morfema es la unidad de significado más pequeña que es posible identificar en el léxico de una lengua. ¿Por qué digo léxico? Porque el léxico es aquella parte del lenguaje que se ocupa del significado en sí, del significado de las unidades de significado. Entonces, ahora están entendiendo algunas cosas. Saben algo de gramática, ahora están sabiendo algo del léxico, el léxico que es un componente del lenguaje. Describe, analiza, estudia el significado en el lenguaje. Ese es su foco. La gramática también estudia el significado, pero a través de la forma. ¿Se entiende? Entonces, ¿no es como un análisis gramatical? Aquí, ¿Lexical sería? sí, pero aquí, como estamos descubriendo en las palabras como unidad de significado, su estructura, su forma, estamos analizándolo gramaticalmente. Recuerden que gramática es el estudio, es la descripción y análisis de la forma de las unidades de significado, de la estructura de las unidades de significado. En este caso, nos detuvimos con una palabra o con dos, solo dos. Y estamos descubriendo en su estructura o en su forma el significado de esa estructura o de esas formas. ¿Qué dijimos hace un rato? Que la palabra niño, como unidad de significado, contiene dos partes, dos morfemas. ¿Y qué decimos de esta palabra morfema? Que el morfema es también una unidad de significado, pero menor a la palabra. Profesor, ¿y los grafemas? El grafema es la letra, unidad gráfica. Es cuando nosotros decimos que el alfabeto tiene letras, si decimos que tiene grafemas, estamos diciendo lo mismo.
La letra es una unidad gráfica, ¿sí? Una unidad Sí. que representa un sonido. ¿Sí? Ya, bueno. Morfema. Miren, no les pido que comprendan todo de una vez. Vuelvan a donde escribieron niño y niña. Escriban como ítem número 3 la palabra niños. La palabra niños. Escríbanla. ¿La escribieron? Sí. Bien. Comparen el ítem 1, niño, con el ítem 3, el nuevo, niños. Que tiene 3 morfemas. Ah, bien. Bien. Hay una que está despierta. Sí, tiene 3 morfemas. Porque si segmentan esa palabra, al comparar el 1 con el 3, se van a dar cuenta de que hay 3 partes. Comillas, hemos añadido, cierre de comilla, una más. Y ahora, ¿qué significado podríamos asociar a niños? ¿Cómo lo describiríamos? ¿Cómo lo definiríamos? Muy bien. Pero, O seres humanos. sí, O seres dale. humanos que aún no alcanzan la pubertad. También. Pero para seguir el juego que estamos jugando, podríamos decir también 2 o más niños, Ser humano. 2 o más seres humanos de corta edad de sexo masculino. Y no estamos diciendo mentira. Sí. No, claro. Sí, pero eso sería una práctica bien machista, bien patriarcal. Pero para entender esto que estamos iniciando, 2 o más seres humanos de corta edad de sexo masculino. La idea de 2 o más está expresado por el morfema S. ¿Se entiende? Ya, y finalmente, no, porque no vamos a ir, pero finalmente escriban un cuarto ítem. Ya me imagino cuál es. Ustedes saben. Niñas. Niñas. ¿Lo escribieron? Sí. Sí. Bien. Si comparan o si contrastan el ítem 2 con el ítem 4, tenemos una novedad. Hemos añadido un morfema más. Ujú. Estoy diciendo que si comparan el 2 con el 4. ¿Cierto? Sí. Y es el mismo morfema que ya conocimos en el ítem 3. Que da la idea no de singularidad, sino de pluralidad. Correcto. Apaguen los micrófonos, dice la Karen. Hay un micrófono que tiene ruido. Ya. Ahora, para saber. Ah, la Moira. Pucha, la Moira. No era la Moira. Ya, no importa. Miren. Vamos a ir resumiendo esto. Empezó a pasar el tren, lo siento. ¿Quién vive al lado de la línea? De Giselle.
Ya. A ver. Si en el ítem 1 y 2 dijimos que había dos morfemas, en los ítems 3 y 4 hay tres Tres. morfemas. Muy bien. Utilizé Tres el morfemas. micrófono. Elige 3. Ah, bueno. Es que habíamos apagado el micrófono. Hay tres morfemas. Yo le respondía, tres. Tres y no Ah, escuchaba. sí, me hacían señas, pero yo no lo estaba viendo. Ya. Hay tres morfemas. Pero no sé si se dan cuenta de que entre los morfemas hay unos más cototos. Hay unos más importantes y hay otros que son menos importantes. ¿Adivinan o aprecian ustedes en estas cuatro palabras cuál es el morfema más importante o fundamental? ¿El primero? Ni, ¿A qué llamas primero? Al Niñ. morfema 1. ni, Sí. Niñ. Niñ. Muy bien. Sí, niñ. ¿Por qué es más importante o fundamental? Porque tiene el significado básico, principal, en la palabra o en estas cuatro palabras. Ya, anote. Este morfema se llama morfema raíz. Morfema raíz. ¿Sí? Root en inglés. Morfema raíz. Y se llama morfema raíz porque tiene el significado principal o fundamental en una palabra. En la palabra niño es el morfema niñ. N-I-ñ. Ese se llama morfema raíz. Obviamente, en el ítem 2, en el ítem 3 y en el ítem 4 es el mismo morfema raíz. Y tenemos otros tres morfemas. La O, la A y la S. Entró un gato. Aló. Micrófono. ¿Quién se tiene que ir? La Camila. ¿Y dónde va a trabajar Camila? Se fue. Ah, en el ICI. Chuata, ¿y qué horario tienes ahí? Está escribiendo. De 10 a 6. Chuata, ¿te pierdes algunas clases? Sí. Ah, hoy nomás. ¿Tienes, ¿cómo se llama eso? No, no es salvoconducto. ¿Tienes permiso o lo haces ilegal? Ah, sí, tiene permiso. Ya, Camí, que te vaya bien, cuídate mucho. Saludos a tu familia. Nos vemos el lunes, nos escuchamos el lunes. Cuídate. Chao. Ya. Entonces decía yo que además del morfema raíz, niñ, hay morfemas más chiquitos, tan chiquitos que solo una letra o solo un sonido. ¿Sí? Solo un sonido. Es la O, ¿Le la A ponemos más y la chiquito? S. A esos morfemas
se los llama morfemas afijos. Morfemas afijos. Afijos. Profe, Sí. ¿y estos morfemas afijos no se confunden con los grafemas? No, fíjate. No, en principio te digo no, porque te Ujú. tengo algunas novedades. No, el morfema es una unidad de significado. Y los grafemas son unidades gráficas. ¿Sí? Ujú. Obviamente el grafema representa, te voy a decir otro término. El grafema representa un fonema. Sí. ¿Me vas a preguntar qué es un fonema? O sea, yo entiendo un fonema como algo, algo que sea como un sonido. Muy bien. El fonema es una unidad de sonido. ¿Sí? El fonema es una unidad de sonido. El fonema es una unidad de sonido que estudia la fonología. Y grafema es una unidad gráfica. Y le estudia la grafémica. Grafémica. ¿Ya? Sí, sí. Vale. A ver, los morfemas afijos son dependientes. Dependientes. ¿Qué significa? Que no tienen autonomía. En este caso, los morfemas afijos dependen de los morfemas raíces. Si hay morfema raíz, habría morfemas afijos. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, dije, los morfemas afijos son dependientes, no son autónomos. No hay ningún morfema afijo que sea autónomo. Todos son dependientes. Y entre los morfemas afijos hay, al menos en español, 4. En realidad, más bien 3. Pero voy a incorporar un cuarto. 4 tipos de morfemas afijos. ¿Sí? Ujú. A ver. Existen los morfemas afijos. A ver, los voy a nombrar. Anoten. 1. Prefijo. 2. Sufijo. 3. Suprafijo. 4. Infijo. Voy a añadir el quinto nomás, pero no existe en español. Simul, como simultáneo, simulfijo. ¿Ya? ¿Los anotaron? Sí, profe. Repito. Prefijo, sufijo, suprafijo, infijo y simulfijo. ¿Ya? Ujú. Ok. Yo sé que en este minuto más de una está intentando aplicar lo que estás aprendiendo en esta clase. Porque yo creo que ya más de uno sabe definir prefijo.
¿Qué es un prefijo? ¿Nadie se atreve? Porque está antes del morfema raíz. Muy bien. Te ganaste un sticker. Prefijo, sí, claro. Va antes del morfema raíz. Un ejemplo. Un ejemplo. Profe, un ejemplo podría ser ex alumno Muy bien. o subterráneo. ¿Les puedo decir algo para que lo incorporen al tiro? Los prefijos, por norma general, se escriben junto a la palabra o junto a la raíz. Ex alumno no se escribe ex aparte y alumno aparte. Se escribe junto. Incluso sin guión. ¿Lo sabían? No. No. Sí. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, la palabra precandidato. Prefijo. Y candidato es el morfema raíz o la palabra a la que se añade el prefijo. Bueno, ahí no hay guión y tampoco va aparte el afijo de la palabra. Se escriben juntos. Prematura también podría servir, ¿cierto? ¿Cómo? Prematura. Muy bien. Sí. Internacional. Ya, a ver, entonces, el prefijo lo voy a definir. El prefijo es un afijo que ocurre antes del morfema raíz. Ilegal, irracional, irreligioso, anormal, subcutáneo, hipodérmico, supermercado, subterráneo, bueno, en realidad, otra nota de carácter cultural. Los prefijos son esencialmente, la mayoría, pero la gran mayoría, más del 90 y no sé cuánto por ciento de los prefijos son de origen griego o de origen latino. ¿Sí? No se ha dado en la vida o en la existencia de la lengua española. Aquí tengo una pregunta. ¿Cuántos años calculan ustedes o saben que tiene la lengua española o el español? ¿Cuántos años tiene? ¿No? No, Hartos. muchos. Poco más de 1000 años. Y cuando digo 1000, el año, si lo buscan, lo van a encontrar. El año 1978 se celebró en España, América y el mundo. Celebró en el sentido de hubo actividades celebratorias de carácter cultural. Se celebró el primer milenio de la lengua española. Se celebraba el milenario de la lengua española, 1000 años de la lengua española, pero como un acto simbólico en realidad, porque el año 978, algún mes o algún día, ni siquiera el año 978 es un hecho cierto,
se estima más o menos en ese rango, en esa época, corresponderían los primeros testimonios de existencia de la lengua española. Y digo testimonios gráficos, claro. No hay ni videos ni grabaciones. Testimonios gráficos, es decir, en textos que estaban escritos en latín, alguien, un monje se estima, escribió entre líneas, o sea, supongamos, tachó una palabra y al tacharla, al reescribirla entre líneas, no la reescribió en latín, sino que la escribió en una lengua nueva, distinta, diferente. Y esa lengua nueva era el español. ¿Se entiende? Sí. Ese tipo de expresiones se llaman glosas. Glosas. Profe, Las glosas son expresiones equivalentes. Sí, mi niño. es que se me cayó el internet hace un ratito. ¿Cuánto rato? Me quedé en prefijo. Ah, ya. ¿Estabas anotando la lista de afijos? Sí, Ya, va. o sea, Anota. ya la anoté, quedamos como definiendo. Ah, ya. Pero anotaste prefijo, sufijo, suprafijo, Sí. infijo, simulfijo. ¿Lo anotaste? Ya. Sí, Prefijo es el afijo. que va antes del morfema Muy raíz. bien, que va antes del morfema raíz, que ocurre antes del morfema raíz. ¿Qué más dije? Que los prefijos son principalmente de origen griego o latino. ¿Qué más dije? Que los prefijos se escriben juntos, pero juntos, literalmente, junto al morfema raíz o junto a la palabra. Junto. No se deja espacio ni se escriben con guión. A la palabra. Porque si se trata de una expresión como, por ejemplo, primer ministro, que esa es una frase, ¿cierto? Alguien podría decir, Winston Churchill fue el primer ministro del Reino Unido. ¿Sí? Pero si queremos referirnos a la función que cumplió Winston Churchill, que la dejó de hacer, diríamos ex primer ministro. ¿Cierto? Sí. En ese caso, el prefijo ex sí que se escribe separado de la palabra primer. Porque es una frase. No, es que no existe ex segundo ministro. Primer ministro es una expresión. Es un todo. ¿Se entiende? Sí. Vale. En ese caso, el prefijo ex se escribe aparte. Aparte de primer. Pero cuando el prefijo va junto, ligado a una palabra y solo una palabra, formando un todo, se escribe junto. Es muy común ver esto de ex alumno, ex profesor, y algunos que cometen básicamente dos errores. O lo escriben separado o lo escriben con guión. Y en ambos casos es un error. Se escribe junto. Ya. ¿No? Profe, por ejemplo, prenatal. Muy bien, pues. También se escribe junto. Porque he visto en varias partes que lo escriben con guión. Malo. Póngale 0. Ah, ya. Bueno, eso de aprendizaje humano. Ajá, póngale 0. Es que es lo mismo que prekinder. Ya. Muy bien. Es que la norma es esa, chiquillo. A nadie, creo que ninguno de ustedes, el prefijo sub
unido a terráneo, ¿lo escribiría separado? ¿O lo escribiría con guión, creo? No. Ya. Ni tampoco submarino. Ni tampoco antisub. O adyacente. ¿Se dan cuenta que en la palabra antisubmarino hay dos prefijos? Oh, sí. Sí. Si ustedes escribieran la palabra antisubmarino, se darían cuenta de que el morfema raíz, ¿cuál es? Marino, Marino. marino, Marino. ¿no? ¿No? Sí. Mar. Ah, Submarino. Fíjense que en el caso de en el caso de antisubmarino hay 5 morfemas No te quedes pegado ahora. y hay un solo morfema raíz. El morfema raíz es mar. Hay 2 prefijos, anti y sub. Y hay Sí. 2 sufijos, in Y la O. o. Y se imaginan si la palabra es antisubmarinos. Oh, Ah, son No tiene 6. tu mamá. Son 6 morfemas. ¿Van captando? Ya, vamos a quedar en la definición, solo la definición de sufijo. Sufijo, ya lo saben, es el afijo que ocurre después de la raíz. Después de la raíz. Y eso sí que son muchos. Profe, ¿ese era el prefijo o el sufijo? No, el sufijo es el afijo que va después de la raíz. Ah, ya. Sufijo, sufijo, sufijo. Va después de la raíz. A ver. Profesora, ¿podría ser marítimo o no? Claro, mar es el sufijo, es el morfema raíz. Y itim es un sufijo. Hay 2, porque puede ser marítima. Digo, hay 2 sufijos. A ver, escriban la palabra casa. Con S, por favor. Casa. Bien, escriban la palabra casita. Escriban la palabra casona. Escriban la palabra casucha. Casucha. Escriban la palabra caseta. Escriban la palabra casilla. Y podríamos escribir varias más. ay, no más que no me alcanza. Ah, ya, bueno. Pero empieza a escribir en la pared nomás. ¿Y qué morfema raíz podría ser K? Muy bien, cas. En todos, no en la primera, porque la palabra casa tiene un solo morfema raíz. La palabra es solo un morfema. Pero en la palabra casita, hay 2 morfemas. Un morfema raíz, que es cas, y un morfema afijo, sufijo, que es ita. ¿Sí? sí. Y en casona, una. Y en casucha, ucha. El morfema raíz, en estas 3, es un morfema raíz. Profesora,
Ah, dime. ¿Por qué en casa hay un solo morfema y no dos? Ah, porque si tú segmentas la palabra en dos, tendrías que decir que el morfema A, en este caso, tiene un significado. No. Ay, casa no tiene un masculino. ¿Algo así? Muy bien. Sí, casa es una cosa, es un objeto. Casa no es la esposa de Caso. Mm. ¿Se entiende? Es una cosa. Sí. Sí, ahora sí. Es distinto de niño niña, que es un ser vivo, un ser animado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ujú. Si tuviéramos la palabra libro, no tengan la tentación de decir que tiene dos morfemas, libr y o, porque o no tiene un significado. Profesor, Entonces, Sí, ¿tú eres morfema? ¿pero eso ocurre con todas las cosas materiales? claro. Claro. Ah, A ver, yo en este minuto estoy, no, bueno, no es precisamente una silla, pero si fuese la palabra silla, es una cosa, es un Un objeto, morfema, igual. un solo morfema. Ah, pucha, hay algunos que se están retirando, pero el morfema, hay dos tipos de morfema raíz, y con esto vamos a quedar porque si no, morfema raíz. Uno se llama morfema raíz libre, como casa, como libro, como alguien dijo un lápiz, o mesa, o silla, o luz. Esos son morfemas raíz, libre, porque coinciden absolutamente con la palabra. ¿Siempre son cortitas? No necesariamente son. No necesariamente son. Por ejemplo, la palabra estuche En eso estaba pensando yo. ya tiene 3 sílabas, ¿no? Sí, pues. O manteca. Claro, la palabra mantilla tiene dos morfemas. Igual que... Mant, morfema raíz, illa, morfema sufijo. ¿Se entiende? Sí. Pero la palabra mantilla refiere a un objeto, a una cosa. Ahora uno dice, pero mantilla, profe, viene de manta o manto. Mm. Seguramente van a optar por manta. Mantilla es un diminutivo. ¿Sí? Diminutivo en el sentido de no necesariamente de más chica, sino a lo mejor más liviana o de Como menor palabras tamaño. derivadas. Muy bien, muy bien, muy bien. Está avanzando la clase del día lunes. Ya, empezamos piano, chiquillos. profesor dijo que habían dos morfemas raíces libres, ¿y cuál es el otro? Ah, muy bien. Morfema raíz atado. ¿Por qué atado? Porque no es libre. Como en el primer caso, en el caso de niño, el morfema raíz, niñ, es atado. ¿Por qué es atado? Porque no se puede pronunciar aisladamente.
¿Por qué es atado? Porque requiere de otro morfema, en este caso el morfema afijo, sufijo, o. Si yo digo niñ, así, seguro que un hablante nativo español va a fruncir el ceño, va a decir, este caballero, ¿qué está hablando? Obviamente, no es el morfema raíz atado, no es autónomo, no es libre. ¿Se entiende? Sí. Pero en el caso de la palabra casa, el morfema raíz es libre. Si yo digo casa, seguro que un hablante nativo de español, sí, sí entiendo lo que dijo. Pero si digo niño, imagínense la palabra tigrito. 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 No sé. Hay dos morfemas para hablarlo más o menos en sencillo. Ti. Hasta la R. Ah, claro. Y yapu. Pronúncienlo. Tigre. Tig- Profe, Se puede pronunciar, pero en el hablante nativo que lo escucha, pucha, va a quedar marcando ocupado. Si es que no fuera la clase, Me quedó clara la clase de gramática. Sí, alguien iba a preguntar algo. pero un morfema raíz atado Sí. siempre tiene un sufijo. Siempre No tiene, puede. siempre, lo más seguro es que la dependencia sea de un morfema afijo, sufijo. Era más que nada porque no me queda claro cómo esa hormona en específica podía. Siempre va a depender de un morfema afijo, sufijo. ¿Sí? Sí. Yo puedo tener la palabra irreal. ¿Sí? ¿La imaginan? ¿La escribieron? Escríbala. Irreal. La escribieron con doble R, ¿cierto? Sí. Porque si no tendrían que No. leerla ideal. Ya, bueno. Sí, con el R. Ahí hay un prefijo. Ahí hay un prefijo. Y Y nomás, por si acaso. Ah, Y en este caso el prefijo y significa no, negación. sí. Que algo no es real. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien. ¿Alguien sabe profe, algo de inglés? igual también sería una libre. No entendí bien. La palabra igual también sería libre, No. Sí, es libre. ¿no? Sí, libre. Ah, Es libre. Libre, ya. libre, libre. No, ahí no hay un prefijo. Y la palabra casa de casar. Es libre. Morfema raíz libre. Ah, ya. Pero si tú tienes la palabra cacería, Y sería atado. ahí sería atado. Y si tú te das cuenta, si la escribes, no hay una Z, hay una C. Mm. Porque la Z antes de I se cambia a C. ¿Se han dado cuenta? Sí. Sí. A ver, escriban la palabra naricita. Naricita. ¿La escribieron? Sí. Sí. ¿La escribieron bien?
No sé. Con C, con C. ¿Qué pasó? Porque la palabra nariz, si la escriben arribita, Es con Z. es con Con Z. Z. Pero la palabra naricita Es Con con C. C. es Es con con C. C. Muy bien. La palabra La naricita, en lo que estamos nosotros. La palabra naricita. ¿Cuántos morfemas tiene? 3. 3. No sé. No sé. 2. 2. Oh, claro, yo. 2. Naricita. Muy bien. No, Nari. Nariz. Nari y Citano. No. Ah, Es que no, que no te obligue la letra S a pronunciarla como K. Nadie dice nariquita, sino naricita. El sonido es el mismo. La Z y la C antes de I es S. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. naricita tiene dos morfemas. Un morfema raíz libre. ¿Se entiende? Hasta la Sí. C, porque se pronuncia S. Y el morfema afijo, sufijo, ita, que tiene un valor de diminutivo, nariz chica. Ah, ya, listo. Escriban narizota. Narizota. Ya, ¿cuántos morfemas tiene? 2. Muy Dos. bien. Muy bien. Me gané el Un morfema raíz libre, nariz, y un Naricota. morfema Y un fijo, afijo, sufijo, ota. Muy bien. Ota. Muy bien. Me gané la estrella. Sí. Narizota. Ya. ¿Quién vive en Temuco? Yo, Víctor. Yo Hola, Víctor. también. Pablo Muy bien. García. Muy bien. ¿Cuál es el gentilicio de Temuco? ¿Persona? ¿Temuquense? Temuquense. Gentilicio. La palabra Temuquense. Temuqueño. temuquense. Escriban Temuco arriba y escriban temuquense abajo. ¿Qué diferencia gráfica u ortográfica ven? Una C por una Q. Muy bien. Pero la C, ¿qué valor de sonido tiene? K. De acá. ¿Y la Q, qué valor de sonido tiene? Una K. Igual. Entonces, les pregunto, la palabra temuquense, ¿cuántos morfemas tiene? 2. 2. Dos. 2. Y aquí viene la pregunta. La palabra temuquense, ¿dónde la segmentan? El morfema raíz. ¿Hasta qué letra? Hasta la U. Hasta la Q. Hasta la U. Hasta la Q. Q. Claro. Hasta la U. ¿Por qué? Porque la U en este caso es parte de la grafía. Ajá. Eso se llama dígrafo. La Q es un dígrafo. La CH es un dígrafo. Ay, que no La se doble. hablan, pero se escriben, Muy bien. algo así. La doble R es un dígrafo. La doble L es un dígrafo. ¿Se entiende? Sí. Por eso irreal era irreal. Sí, ¿no? muy bien. Te ganaste una estrella. ¡Otra! Ya me debo 2. Ya.
Ah, te debo 2. Ya, hemos aprendido algunas cosas hoy. Sé que tienen que irse a otra... Oh, ya se fueron a otra clase. Ya, chicos, un gusto escucharlos porque a pocos vi, pero un gusto escucharlos. Cuídense. Yo creo que en la Araucanía o Temuco para las casas, creo, por los datos que se conocen, creo que vamos a seguir en cuarentena. Sí, porque El otro jueves. Escucha la cuestión. son muy malos los datos, muy malos los datos. Vamos puntero lejos en muertos, en contagiados, en desobediencia. Estamos re mal. Entonces, posible que todavía sigamos obligados a guardarnos la próxima semana. Mañana jueves Santo para el mundo cristiano, a las 13 horas, según norma, calendario, se interrumpen las actividades académicas, administrativas, estudiantiles. Así que si algún profesor quiere reunirlo el jueves de la tarde, peor, el viernes de la mañana o el viernes, no lo pesque. Gracias, profe, por esa valiosa información. Sí. No, Pero, o sea, no, ninguna cosa de conexión, nada. Si quieren ustedes leer de manera remota un correo, eso lo pueden hacer, pero responderlo tampoco, no lo hagan. Yo les voy a escribir, Buenísimo. pero no respondan. No respondan. El día lunes a las 8 empezaríamos otra vez el baile, pero ya no más. Ya, chiquillos, saludos en sus casas. Profe, Cuídense. yo tengo una pregunta. ¿Por qué a nosotros nos toca en el otro campo con usted? ¿Cómo? Y que parece que el lunes no nos toca en el campus ese que queda en el que usualmente tenemos clases. Tú quieres ir a clase a sala. Punto norte. Sí, pero llegando a clase, a eso me refiero. Ah, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo, no lo tengo. Tengo aquí un horario donde lo tengo sin salas. ¿Ustedes lo tienen? A nosotros nos aparecía así, no me acuerdo, que lo corté esa parte. Pero el lunes, de las 4 a las 6:20, nos toca en el campus que queda cerca del hospital. Ah, No el sé cómo Campus se llama. San Capo Francisco. San Francisco. San Francisco, ya. Ya, pero eso va a ser por ahí por julio más o menos. Pero ¿y por qué Caleta, tocan en otro y no en el mismo? ¿Ah? ¿Por qué tocan otro campo Tocan a San y no en el mismo? Francisco, no sé. Oh, mira, históricamente todos los primeros semestres tan grande, pero tan grande el déficit de salas, pero es fundamental. Ha habido clases que a veces se han hecho incluso en salas anexas al casino o en salas anexas a un gimnasio. En otro momento incluso se arrendaron salones en el cuerpo de bomberos ahí en Prieto. Es tanta la escasez de salas, un primer semestre, que no siempre es el ideal. Ah, ya. Esa es la razón. Ya, chiquillos. Nos vemos. Nos vemos el lunes. Cuídense. Cuídense. Saludos. Chao. Chao, profe. Chao. Chao. Adiós.